Gracias, Connie. Bueno, continúo. Y acá hay también un punto que es muy importante tener en cuenta, que este tipo de democracias delegativas, y acá está la pregunta del huevo y la gallina, si es que necesitan de una ciudadanía de baja intensidad o si generan una ciudadanía de baja intensidad para poder desarrollarse. Esa es la pregunta, digamos, el que resuelve eso, es la pregunta del millón. Pero a este respecto yo creo que la cuestión cultural tiene mucho que ver. Yo les traje algunos videitos, ¿sí? Respecto a justamente la baja intensidad que necesita o que provocan este tipo de sistemas políticos. ¿Vos estás queriendo hacer clic en el video? ¿Se escucha? No, nada. Seguimos viendo sí. la PPT, no vemos nada de ningún video. Perdón, pensé que la estaban viendo. No. Pero deberían. Tenés que compartir, Ezequiel. Tenés que compartir el video. Al compartir el PPT pensé que estaba compartiendo. No, Perdón, porque a vos te lo debe haber abierto, pero a nosotros nos comparte el PPT. Lo otro, si no, es copiarnos los 3 links en el chat y los ve cada uno, que duran menos de 3 minutos, 5 minutos. Sí, dura muy poquito. Esperá, a ver. No sé si ahí lo están viendo. Sí. Ahora. No lo escuchamos. Ahora sí. No, lo paré. Ok. Seguimos sin audio porque tenés que compartir audio del YouTube. Bueno, chequé cosas. Espera, En el compartir el audio. Cuando compartís la pantalla, hay una casilla que es compartir el audio. Sí. Claro. O sea, deja de compartir y volver a compartir y ahí te va a aparecer. Sí. A ver ahora, ahí le compartí el audio, a ver si me lo escucha. Las economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, fundamentalmente desde el lado asiático, no solamente China. Cuando uno mira cada uno de esos ejemplos, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá, que el mercado y lo privado todo lo resuelve. Al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Bueno, hasta ahí toda mi tolerancia hacia Cristina Beck. Pero bueno, lo que quiero mostrar en este video es justamente ese acto, no sé si ustedes me escuchan ahí. Sí. Ese acto, que el video original que yo quería pasarle a otro, era sobre ese acto, cuando ella está en un escenario y le dice a la gente que estaba lloviendo, que a ella le gustaba la lluvia, pero que bueno, ella, como no se estaba mojando, a ella le encantaba la lluvia. A lo que voy, casi como una tomada de pelo, ¿no? A lo que voy es que justamente este tipo de democracias, y ahí donde yo hago mucho hincapié muchas veces, es en el análisis sobre la cuestión cultural, digamos, ¿no? O sea, ¿la provocan o es una condición previa? Lo que sí veíamos ahí es la gente llorando, vitoreando a este líder que muchas veces se dirige por encima de las instituciones y los famosos controles horizontales, si bien digo horizontales. Después vamos a ver que la propia dinámica de este sistema político hace, ¿sí?, que se posicione a estos líderes que se creen justamente que están por encima de las instituciones y representantes del pueblo, y en ese ejercicio dialéctico entre el pueblo y el presidente en este caso, bueno, el pueblo en última instancia son ellos, porque en esta lucha o en esta dicotomía entre delegación y representación,
dentro de las democracias delegativas siempre va a terminar, digamos, ganando la delegación, digamos, se quiebra justamente ese equilibrio típico de las democracias representativas. Ezequiel, Sí, perdón, un aporte. sí, obvio. ¿Sabes qué? Perdóname, Claudio, tenés el micrófono medio bajo, te escucho bajito. Sí, no se escucha nada. Hola, ¿ahí me escuchan? Poquito Sigue mejor. bajo, pero ¿no tenés auriculares? No. No. Ok, a ver. No. Era que todos lo vimos cuando Cristina ante el juez, en el juicio por realidad, dice, a mí me absolvió la historia. Sí, Creo que el ejemplo más contundente, donde sobrepasa, está por fuera de todas las leyes, de todo. de todas las instituciones. Pero yo, inclusive cuando yo ponía el ejemplo de que esta dinámica que nosotros podemos ver, donde el Ejecutivo está por encima, que la podemos encontrar también en las gobernaciones, el ejemplo de Axel Kicillof inaugurando un puente, que después se inundó, diciendo, bueno, esto era inviable, pero lo hice yo porque, digamos, soy el representante del pueblo, yo entiendo al pueblo mejor que nadie, y, digamos, públicamente puedo decir, esto era inviable, pero lo hago igual. Gabriel. Sí, no, que de hecho hay una idea medio, yo siempre la escuché de referentes peronistas, ¿no? Pero incluso sobre gobiernos no peronistas, de esto de no enjuiciar presidentes o de ser muy cuidadoso al momento de enjuiciar presidentes. No sé, se me viene a la cabeza Moreno hablando del gobierno de la Rúa, por ejemplo, y diciendo que como era presidente y tenía la representación del pueblo, hay determinados delitos por los cuales no podría ser juzgado. Bueno, lo que pasa es que entra en esto que les decía Gabriel, que decía Ezequiel, Gabriel, en la tensión entre representación y delegación. ¿Se acuerdan que cuando lo hablábamos en el texto de Bobbio, ¿no? Aparecía esto de qué representa el representante? Y la idea de la representación del interés general es que pareciera que hay, no sé, una especie de magia a partir de la cual la persona común, cuando deja de ser candidato y es electa para un cargo representativo, de pronto entiende, de pronto ve el interés general, ¿no? Y en el caso de el interés general, la representación de este tipo de intereses nacionales, va a este punto, ¿no? Lo que vos decías y lo que decía Moreno. Bueno, evidentemente, ¿no? El jefe de Estado en ese momento entendía algo que los comunes mortales no podíamos entender, ¿no? Un poco, obviamente, lo que es la famosa, bueno, pero esto lo dicen los federalistas, lo dice Madison, ¿no? Los hombres no somos ángeles. Bueno, pareciera ser que a contracara de eso, este tipo de democracias y este tipo de líderes, bueno, tienen cualidades especiales y extraordinarias por las cuales ellos entienden cómo resolver todos nuestros problemas, cuál es el interés de la nación, cuál es el interés general, ¿no? Cuál es ese bien común al que ellos dicen representar, entender y poder apuntar, ¿no? Y apuntalar al país hacia ahí. Lo cual es, digo, no quiero decir que es muy maquiavélico porque Ezequiel me va a matar si lo digo, pero digo, es muy difícil, porque la persona que es el presidente de la nación o la presidenta de la nación en un determinado momento, lo que dice es, yo soy el representante de todos y todas, independientemente de si me votó el 40, el 50 o cuánto me haya votado. Cristina era muy típico que dijera esto. ¿Y por qué los represento a todos? Y yo veo más allá, ¿no? La representación del interés general es más que el 2 más 2 es igual a 4. El 2 más 2 es una suma variable, sobre todo, ¿no? Para una presidenta como Cristina, es una suma variable que solo ella sabía y entendía, ¿no? Y ahí va con este tipo de discursos, y ahí va lo que vos comentabas justamente del caso de Guillermo Moreno, ¿no? Guillermo Moreno diciendo, bueno, como que ella sabía lo que había que hacer, y era la única persona no iluminada en el planeta que lo entendía, lo cual obviamente choca con nuestra visión, ¿no? de acción humana y nuestra visión del individuo en tanto individuo, ¿no? Que es justamente la crítica de Hayek en la fatal arrogancia. Pero bueno, estos pecan de fatal arrogancia, ¿no? Digo, el líder delegativo tiene la fatal arrogancia. Pero ahí Connie, haces un punto que es bastante interesante porque... no me digas. Sí, recordando a Constancia, es decir, a Cristina, ella, porque, a ver, otra de las cosas que... un acto fallido. Otra de las cosas que es bastante interesante de las democracias delegativas es la apelación al pueblo. Y no sé si se acuerdan, cuando
y esto fue, digamos, transversal también al kirchnerismo, cuando atacaba al Poder Judicial, diciendo, bueno, a mí me eligió el pueblo. Al Poder Judicial no lo eligió el pueblo. Entonces, eso la validaba o le daba como una legitimidad de origen que a nivel retórico, digamos, o dialéctico, y también a nivel práctico, porque lo ha hecho, la ponía por encima, digamos, del Poder Judicial. Porque a mí me eligió el pueblo. Bueno, es un debate bastante interesante ese. Tal cual. Tal cual. Bueno, a ver Bueno, si puedo avanzamos al otro video. No, volvemos a Gabriel. No, última chiquita, no solo pasa en Argentina, en Bolivia con todo el tema de las rondas campesinas, en México con el tema de los jurados populares, hay una tendencia en las centroizquierdas en esto de hacerse su poder judicial paralelo manejado por ellos en una estructura que pretenden convalidar, ¿no? O sea, más allá de lo que dice la Constitución. En México es muy común el caso ese hay como jurados por barrio. Ah, mira. Sí. Y después están los jurados indígenas, por ejemplo, en Bolivia y demás. Pero eso es otra cosa distinta a los intentos de cooptación del Poder Judicial de los que nos habla O'Donnell. Es un paso más, ¿no? Es como un reemplazo del Poder Judicial. Acá lo que tenés es que tratás, no sé, de tener jueces, algún amigo, alguno, ¿no? Sobornado, ¿no? Que acepte sobres y demás. Pero no hay un avance, una cooptación y una manipulación completa del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. El caso de Ollarvide, bueno, en el kirchnerismo. Bueno, sí, no me salía el nombre. Me acordaba de los anillos de Ollarvide y no me salía el nombre. Digamos, ahí se mantiene, digamos, como el artificio de la división de poderes, pero en la práctica, digamos, hay una cooptación, un cambio ahí de mínima espurio que permite un montón de cosas. En el caso de Menem, la mayoría automática. Por ejemplo. Tengo unas preguntas en el chat, a ver, o vi mal. No, yo miré lo del chat y me parece, ahora no sé al final. La servilleta de Coarch, sí. Sí. Coarch había leído. Sí, la servilleta de Coarch. Bueno, vamos con otro video y avancemos con democracia delegativa. Cuando hablábamos también en este tipo de caracterización de una democracia esquizofrénica, como si fuera un diagnóstico psiquiátrico, a ver si puedo compartir este es un resumen de una película, porque yo hago mucho foco también en la cuestión cultural, que a Connie mucho no le gusta cuando veo películas argentinas, pero creo que puedan captar algunas cuestiones. También. Pero, No sé. Ahora sí, con mi casa es tu casa. no sé si la estoy compartiendo el video. Vos está bien. Y Madrid es un buen lugar para... Sí, ¿se está estás compartiendo, no sé, algo de Adolfo Aristarain. Sí. Sí. Ahí Ok. está. Ahí va. Martina se nos puso. No sé, ahora sí, con mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambien. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos.
Son unos hijos de puta. Hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo. Bueno, contame un poco de vos ahora, yo ya hablé bastante pavadas. Bueno, no sé si la vieron esa película, ¿no? No, Bueno, básicamente- no miro este tipo de películas argentinas, Ezequiel. Todavía no le encuentro cómo le encontrás una relación con nuestro tema de la noche, pero estoy segura de que me vas a explicar ahora. Porque lo que va a ir definiendo justamente las democracias delegativas a partir de las crisis coyunturales que va a ir viviendo la Argentina, ¿sí? Porque justamente lo que está hablando es una descripción para mí de lo que es en el bucle que empieza a entrar las democracias representativas, que es no más ni menos que las democracias delegativas, a partir de formas de ejercicio del poder históricas, pero también a partir de crisis coyunturales. Y siempre estás en ese bucle, ¿sí? Entonces, ese bucle hace que al aparecer el salvador de la patria, digamos, pese la delegación por encima de la representación. Lo que hace ahí el actor principal, Federico Lupi, justamente es narrar, que vamos a ver que después se va a repetir, narrar la crisis del inicio de la democracia, después cuando vean si quieren ver la película, que él se tiene que ir a España, producto de la crisis justamente con la venida de la democracia, la crisis económica, ¿no? Entonces, él lo que te va narrando es eso, digamos, la pérdida de fe en la democracia, ¿sí? Esa pérdida que se va a trasladar justamente en el surgimiento a través de crisis coyunturales permanentes que va a ir viviendo la crisis, la democracia, en este caso Argentina, bueno, da lugar a que justamente surja de forma transversal diferentes tipos de populismos o salvadores de la patria, ¿sí? Eso creo que es justamente lo que se puede ver o se puede apreciar en esa escena de la película. Viste que tenía relación. Creo que lo que aportamos en qué se ve reflejado institucionalmente es en el estado de emergencia permanente que tiene la Argentina. O sea, la delegación de poderes del poder legislativo al ejecutivo. Porque siempre estamos en crisis. Siempre estamos en crisis, entonces emergencia, 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 y ahí se rompe la institucionalidad. Claro. Exacto. Bueno, O'Donnell lo pone en estos términos. Dicen que en general las democracias delegativas surgen de un momento de crisis, donde aparece esta figura del salvador de la patria que nos va a resolver los problemas y que además, como decíamos antes, es la persona que sabe resolver los problemas. Y termina diciendo O'Donnell, el problema es que las democracias delegativas terminan generando una nueva crisis, ¿no? Empiezan con crisis y después generan sus propias crisis. Raúl levantó la mano. Lo más interesante de lo que decía Claudio y lo que decías vos, Con, es que solamente es aplicable la emergencia legislativa, o sea, la delegación de los poderes legislativos al presidente y la emergencia, cuando hay peronismo. Cuando no hay peronismo, Sí. no, ahí Hay no que rendir tenemos cuentas, sí. delegación, no tenemos nada. Pero cuando hay peronismo, entonces el peronismo, que es el que gobernó los últimos 70 años en Argentina, con los militares, sin los militares, porque siempre estuvieron atrás, son los que pretenden permanentemente la delegación del poder, básicamente. Ellos no son democráticos representativos, digamos. Okay. Ellos son así. Yo entiendo tu punto, Raúl. Ahora en un ratito volvemos a eso, como para tratar de bajar a la realidad las democracias delegativas, pero solo quiero hacer una nota a pie de página. Estoy de acuerdo en que el peronismo en la oposición es mucho más institucionalista de lo que lo es cuando gobierna, ¿no? Porque cuando está en la oposición pide un respeto a las instituciones que ellos no lo hacen. Pero quiero decirte que en el mismo sentido el radicalismo es completamente funcional a ello también, porque cuando el peronismo está en el poder, el radicalismo en oposición siempre, cuando es un gobierno no peronista, pide una rendición de cuentas que al peronismo no le pide. Pero ahora volvemos a Luciano, sí. Pero se quiere. Vamos con Luciano y después avanzamos con lo que sigue para después ir a temas prácticos. Hay dos cosas. Una rápida, yo coincido con la intensidad sobre este tema de la representatividad. O sea, en eso coincido en todo, me parece que está bueno. Esta es mi opinión, ¿no? Es una opinión más. Sí haría una distinción sobre el video que acabamos de ver, que a mí me parece que una cosa es
cuando nosotros describimos y criticamos la representatividad, el poder político y demás, pero creo que también se plantea de fondo una cuestión a mí, una crítica que sí se puede separar en cuanto a nacionalismos y entender esa concepción. Si esa idea de que la patria... No. Sí, me parece. Y vos como ciudadano individualmente considerado, no sabés lo que es el interés de la nación, porque vos sos vos solo. En cambio, ahora que soy presidenta, sí entiendo cuál es el interés nacional. Coincido. O sea, la idea de que hay una persona iluminada que hace un discernimiento del bien común y que esa persona tiene la capacidad de saber cuál es ese bien común, que aglomera de alguna manera los intereses de todas las personas, es algo ridículo. En eso coincido. Pero lo separaría esta cuestión de si nosotros tenemos algún tipo de identidad o no con los tucumanos. Me parece que lo ridiculiza en el video, hago solamente esa salvedad. Sí, igual la idea del video era no trabajar la Convención Constanza, la definición de patria del nacionalismo, sino mostrar justamente el bucle, digamos, las condiciones coyunturales que llevan justamente a la democracia delegativa, ¿no? Esto de vivir de crisis en crisis, la escena esa, básicamente lo que apunté es a describir justamente la crisis de la llegada de la democracia con Alfonsín, digamos. Coincido, por eso solo hacía esa salvedad, pero coincido en eso. Bueno, avanzo. Bueno, decía justamente que cuando hablamos de las condiciones dadas para que se vayan dando, porque la pregunta es acá, bueno, ¿por qué surge? ¿No? Y un poco lo adelantaba hace un ratito. Hay una cuestión que tiene que ver con las formas de ejercicio del poder, con las formas históricas de ejercicio del poder, ¿sí? Digamos que todas las democracias delegativas no cae de un globo del cielo como maná del cielo, digamos. Hay unas condiciones previas que van a ir permitiendo, y esto tiene que ver justamente con esas formas históricas de organización del poder o de ejercer el poder. Y acá yo tomé dos citas, se las voy a leer textual porque la primera sobre todo no tiene desperdicio, sobre el peronismo. Sobre el primer peronismo, esto está tomado de la doctrina, la filosofía política de la doctrina peronista, cuando hablaba sobre la justicia social. Dice... Lo tenés en el PPT porque nosotros seguimos viendo a Martín H. Ah, perdón. A ver, ¿pero por qué no me lo deja? A ver. ¿Ahí? Porque no vuelve, nos quedó ahora. Ahí está. Ahora perdón. Sí. No, pensé que quedaba. No, bueno. Les decía, tomé dos fuentes para justamente mostrar las formas históricas de ejercicio del poder, que digamos que es una de las condiciones sine qua non para que puedan desarrollarse las democracias delegativas y un poco explicar por qué surge. La primera cita que decía recién, se las voy a leer textual, está tomada de la doctrina peronista, y dice: la política social abarca todo el panorama del Estado, porque es de la regulación del factor humano del país, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso es de su resorte natural todo el que vive, poderoso o humilde, sabio o ignorante, que manda o que obedece mientras esté con un hálito de vida en esta tierra. Esto es del general Perón, digamos, ¿no? Porque también lo que vemos es que estas democracias delegativas, que en el fondo lo que terminan propiciando justamente es un estatismo, digamos, es la intervención del Estado, muchas veces reflejado en el líder, porque terminan derivando en eso. La segunda cita es de... Esta la encontré, es una perlita para un trabajo que me mandó a hacer Constanza, que después se hizo paper. No es verdad. Para esta materia. No digas mentiras de mí. Este es el trabajo que me mandaste a hacer para esta materia, que después fue paper, y encontré esta cita que es de Irigoyen. Esta es la apertura cuando se instala la democracia en nuestro país con el radicalismo, y dice lo siguiente. Con esta concepción de democracia arrancamos, digamos, ¿no? Dice: la constitución social del país no se alcanzará mientras los gobiernos no se comprometan de su esencial deber de propulsar los medios para que la justicia discierna sus beneficios a todos los rangos sociales. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política.
entraña a la vez la posibilidad de todos para alcanzar un mínimo de bienestar. Cualquier similitud con la justicia social es mera coincidencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que hay, digamos, las democracias delegativas no caen del cielo, sino que hay formas históricas de ejercicio del poder que en primera o en última instancia lo que terminan buscando es la formación de ismos políticos o de statu quo, donde lo que se va a propiciar justamente es el intervencionismo estatal. Esta idea que por fuera del Estado nada, por fuera del Estado, por dentro del Estado todo. Y todo eso bajo la figura de un líder que encarna la representación del pueblo, digamos, y que está por encima incluso de cualquier tipo de institución o control horizontal. Entonces, a la primera pregunta de por qué surgen las democracias delegativas, bueno, tenemos una primera aproximación o una primera respuesta que tiene que ver con las formas históricas de ejercicio del poder. O sea, no son ajenas no solo al peronismo, sino también al propio radicalismo, lo que también decía recién Constanza, digamos. Esta cita particular de Irigoyen me hace recordar mucho a la famosa, que siempre nunca me la acuerdo, textual de Alfonsín, con la democracia se come, sí. Claro, la democracia va a solucionar todo, digamos, ¿no? Esta idea de nuevo, de el líder que va a ser el máximo representante, y todo lo que termina decantando, digamos, si vemos la película, es el más intervencionismo total. Parece que había una pregunta, ¿no? No, puso Gabriel el comentario, se come, se educa y se come. Fíjense que hay cierta continuidad, digamos, si bien estoy tomando retazos de la historia, pero podemos, digamos, ver o dilucidar una Y continuidad. que más allá de que el texto de O'Donnell sea del 94, ya tenemos como antecedentes en el irigoyenismo, antecedentes en el peronismo, del tipo delegativo que O'Donnell va a hablar a partir del 94. De hecho, hay un libro muy interesante de David Rock, que, bueno, él tiene la tesis de que el primer populismo en realidad fue el radicalismo. Que el peronismo va a tomar muchos elementos de Irigoyen. Bueno, del radicalismo irigoyenista. Irigoyenista, sí. De alguna manera, Cristina lo dice eso muchas veces. Cuando habla de Irigoyen, claro, lo dice, pero lo da a entender muchas veces cuando habla de Irigoyen y le tira flores. Va para esa línea, ¿no? Cristina aquí. Sí, y también en esto de entender que lo que nosotros estamos viviendo en cuanto a democracia delegativa, digamos, no cae en el vacío. Hay un sustrato para que esto aprenda, digamos, ¿no? O sea, y el peronismo, el radicalismo han sido abonadores del sustrato. Un avance. Dale. Bueno, y acá, la segunda explicación de por qué surge, y acá ahora sí vamos más a la coyuntura, bueno, a las crisis coyunturales que se van a ir viviendo en la Argentina. Claro, que esta es la explicación O'Donnell, ¿no? Que los líderes delegativos son hijos de la crisis y que vienen a no solo a resolver los problemas, son los únicos que saben resolver los problemas. Entonces, todo este tipo y esto es lo que le da la característica de esquizofrénica, ¿no? A las democracias delegativas, a este tipo de sistema político, porque son volantazos tras volantazos. Digamos, la crisis del 89 lo que permite justamente es el surgimiento del menemismo, ¿no? O de la figura de Menem, y la reforma después que va a llevar adelante del Estado. Más allá de juzgar si estuvo bien hechas o estaban mal hechas, no es el caso. Digo, lo que vemos acá es justamente cómo las democracias delegativas, más allá de recurrir a formas históricas de ejercicio del poder, tienen una clara connotación con las crisis que va a ir viviendo el sistema, que de alguna u otra forma van engendrando la próxima crisis. Entonces entramos en ese bucle permanente de crisis tras crisis, que van a permitir hoy en día tener un presidente anarcocapitalista en Argentina, digamos, es impensado. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Bueno, el propio sistema como que va dentro de esa lógica de crisis y más crisis, engendrando al próximo, a su próximo hijo. Creo que Constanza que decías que Milei era hijo de la crisis del 2001. Sí, lo digo en un Sí, artículo, lo puse en un artículo, sí.
Sí, es el hijo tardío de la crisis del 2001, no me acuerdo cuál artículo fue. Pero bueno, antes de ir a tus videos, Ezequiel, que siempre encontrás videos, no sé cómo, yo por empezar no vi Martín H., entonces jamás hubiera encontrado ese Lo importante es tipo de encontrar la material. relación, no el video. ¿Qué cosa? Lo importante es Sí, encontrar la lo relación. de la relación, ahí vamos. Les voy a dejar en el chat, en el 2011, cuando todavía vivía O'Donnell, escribe para La Nación una versión resumida de democracia delegativa, con ejemplos ya de esa época, obviamente pensando en el kirchnerismo y otros gobiernos del momento. Para los que no lo leyeron, lo tienen ahí en el chat, que es como es un mini resumen de democracia delegativa de O'Donnell, y también es un resumen actualizado, ¿no? Algunas cosas de lo que se dijo hasta acá las quiero poner como highlight, así tenemos las características de la democracia delegativa. La primera tiene que ver con esto, de que las democracias delegativas son democráticas, todavía nos estamos moviendo dentro de democracias con defectos. Algunas comparten muchos rasgos, como recién lo decía Ezequiel, con el populismo, pero dentro de un rato vuelvo sobre la pregunta de dónde trazamos la línea entre la democracia delegativa y el populismo. Lo más importante es que la concepción central de las democracias delegativas le da a los presidentes el derecho, la obligación de tomar las decisiones que mejor le parezcan para el país, sujeto solo, y esto es una parte muy importante de la definición de O'Donnell, sujeto solo al resultado de las futuras elecciones presidenciales. Y por lo tanto, a partir de esa definición o de esa característica, es que el líder delegativo le molesta, considera un estorbo, una interferencia, toda forma de control o rendición de cuentas por parte de otros organismos del Estado. De eso se desprenden dos cosas. La primera es los esfuerzos de los líderes delegativos por anular, cooptar las instituciones de control, ¿no? Lo que tiene que ver con el avance sobre el poder legislativo o el poder judicial. Pero una cosa, repito, es avance, otra cosa es cooptación, otra cosa son sobornos y otra cosa es anular, ¿no?, las instituciones legislativas y el judicial. Y la otra cuestión que se desprende de lo que decíamos recién es que los líderes delegativos, esto de que solo rindo cuentas frente al electorado, implica también de la anulación de la mediación que hay en la representación. Mediación que hacen, por un lado, los partidos políticos y por el otro lado, los medios de comunicación. Y esto me parece que es interesante porque los vemos en todos los tipos delegativos, ¿no? Por un lado, querer correr al partido, pero sobre todo querer correr a los medios de comunicación como esa intermediación entre ciudadanos y Estado, ¿no? O entre gobernantes y gobernados. Y que al final del día, la única rendición de cuentas que importa es si en la siguiente elección los ciudadanos acompañen con el voto o no al líder. Un punto que me parece también importante que lo señala O'Donnell, que se desprende de todo esto, es el tipo de políticas públicas que va a surgir en una democracia delegativa. O'Donnell dice que las políticas públicas resultantes son abruptas e inconsultas, ¿no? Esto de, bueno, como yo soy el que sé y soy la persona que toma las decisiones, bueno, ustedes me trajeron esto, pero yo hago lo que quiero, ¿no? Esto me parece muy típico de lo que decíamos ya, ¿no?, del cristianismo. Y como corolario, consecuencia de que el líder es el que sabe, el que tiene la solución, el salvador de la patria y demás, algo que comparte con el populismo, que es la polarización de la sociedad, ¿no? El salvador de la patria dice, bueno, yo vengo a salvarlos, los que no están conmigo están en contra de la patria. Es decir, los que están del otro lado, los que se oponen, los que molestan, etcétera, son los que están en contra. Y acá voy a usar indistintamente los que están en contra de la patria, están en contra de los intereses de la nación, ¿no? Y todo lo que hemos escuchado durante todos los años, los patria, los cipayos, etcétera. Es decir, esto de que los que están a favor están del lado del país, de la patria, etcétera, y los que no son los enemigos de la patria y de la nación. De esta idea de la polarización se desprende algo que fue muy típico de Cristina también, que es la idea de la gesta, ¿no? De la épica de la gesta que tenía todo
sobre todo el cristianismo a partir del vamos por todo. Así que hecho ese resumen, Ezequiel, si querés, sí, vamos con tus videos. Para mí los videos de Ezequiel también son una sorpresa, sepan. No sé qué puede, no sé qué puede venir ahora. No, en línea con lo que veníamos hablando, no, nada. No, porno ya sé, no podés pasar porno. Es ATP. En línea justamente con lo que veníamos hablando de cómo estas crisis permanentes, siendo las crisis coyunturales, permiten estos volantazos, digamos, pasar de neoliberalismo a neosocialismo en un periodo tan corto, que esto también se ve, como decía también Constanza, en las políticas públicas. Yo estoy trabajando también en escuela secundaria en Ciudad, y se está hablando que no está saliendo a ningún lado. Hay una reforma en marcha, reforma educativa, que está tirando por la borda todo lo anterior. Y siempre estás ahí, en ese limbo, digamos, ¿no? Esta idea del líder por encima del resto también tiene como consecuencia esas políticas públicas que no tienen una coherencia, ¿no? O sea, el que viene tira todo, por más que inclusive sea el nuevo partido político en Ciudad, hablando de reforma educativa en Ciudad. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa crisis coyuntural lo que va a permitir básicamente es el diseño de diferentes políticas que pueden ser distintas, pero pueden convivir todas dentro del mismo sistema político. Y en este sentido, estos son los saqueos del 89, que no los voy a poner. Estos saqueos del 89 lo que permite justamente, voy a compartirlo. No lo estamos viendo, lo escuchamos pero no lo vemos. A ver, espérenme un segundo. Ahí se ve. Reventa esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, son palabras de Menem y no las conocía todavía. Parece cuando Cristina lo eligió a Vudú de Vice, que todavía Vudú se entera cuando lo anuncian. ¿Se acuerdan de eso? Pero fíjense, el loop, ¿no? Digamos, hoy estamos discutiendo lo mismo. Privatizamos, no privatizamos, ¿sí? Bueno, pero tiene que ver con esa característica. Mirá que seguís compartiendo la pantalla del video, ¿eh? Esa característica de las políticas públicas abruptas en consulta, justamente ese ida y vuelta. Lo vamos a ver en un texto que está más adelante, en uno que es de Thomas Clive, que se llama Six Factors to Understand Latin America, que Clive nos habla, ¿no?, como de que estamos en una montaña rusa del desarrollo / subdesarrollo, ¿no? Y que esa montaña rusa hace que vamos y venimos permanentemente con nuestras decisiones, y es parte también de esta característica que nos está dando Donald respecto de no hay largo plazo, que creo que en alguna clase lo hemos hablado, hemos hecho referencia a eso también, ¿no? La democracia delegativa nos impide pensar en el largo plazo, o en esas famosas políticas de Estado que no tenemos. Creo que lo hablamos hace algunas clases, eso si yo mal no recuerdo. Bueno, pero y ese creo que es el punto central, digamos, entrar en ese, digamos, círculo o en ese loop de como ir repitiendo la historia, digamos, Y ¿no? decís una vez más loop, yo te echo. Bueno, buscar el sinónimo que quieras. Pero digo, eso es lo que le da la característica justamente de una democracia, digamos, esquizofrénica, que va virando de un lado a otro y como que siempre estamos repitiendo lo mismo, o discutiendo lo mismo, que son las características de las políticas públicas de ciertas circunstancias. Sí, Raúl. Bueno, yo no voy a decir loop porque si no me van a echar. En esa repetición
en esa repetición, yo no sé si estoy bien, digamos, pero lo estoy analizando en este momento, ¿no? Pero en esa repetición, la democracia delegativa va vigilando las instituciones, por ejemplo, los 9 miembros de la Corte Suprema de Menem, a ver, ¿qué más se me ocurre? La ley de emergencia, los poderes delegados, el presupuesto que no lo mandan, y todas esas cosas en ese loop van deteriorando el control cruzado, el control horizontal, y nos van matando, y se van afianzando, y como dice Constanza, llega un momento o que sos una autocracia o sos una dictadura competitiva como la que quiso hacer Maduro, ¿no? Sí, y en esa línea, Raúl, uy, cuántas manos se levantaron, en esa línea, yo diría que la presentación que justamente vimos de la Venezuela que nos hizo José Manuel hace unas 3 semanas, va en esta línea, ¿no? Cuando José Manuel empieza a mostrar, bueno, ¿sabes? Intenta el golpe de Estado, no llega con golpe de Estado, sale de la cárcel, el pacto con Carlos Andrés Pérez, llegan por medio de elecciones. Y todas esas leyes que empieza a sacar, ¿se acuerdan Chávez? José Manuel las iba contando, como cada una de a poquito fue avanzando sobre las instituciones, ¿no? Y van a esta línea de lo que vos decías, Raúl. Ezequiel, yo sé que vos sabés que estás compartiendo pantalla, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Ok, perfecto. Claudio. Sí. Claudio, no sé si era Claudio quien estaba con la mano levantada, si Claudio o Gabriel. Claudio, Gabriel y Facundo. Ahora, esto lo planteo como inquietud. También nos va generando, debido a que no hay solución, a que la sociedad argentina en particular, yo veo que no está teniendo grieta, o sea, le da la oportunidad a alguien, después cambia, después vuelve a cambiar, ahora vuelve a buscar otra cosa, o sea, como que va virando, no se queda permanente con uno pegado, le dan un cheque en blanco, pero por un tiempo. Si no le dan claro, sí. Ahí vos dijiste algo importante, Claudio, que nosotros nos olvidamos de decirlo. La democracia delegativa se resume, y creo que está en el texto que les pasé de La Nación, me parece que ahí O'Donnell sí lo dice, la democracia delegativa es un cheque en blanco. Así lo interpreta el líder delegativo. No, vos me diste un cheque en blanco, entonces yo ahora hago lo que quiero, lo que me parece, representa los intereses de la nación. Eso es un punto, es un cheque en blanco. El segundo punto sí tiene que ver con los vientos de época, ¿no? Y los cambios de los vientos de época. Hubo un viento de época en los 90, donde yo me acuerdo, estábamos como tan cansados de ese estado ineficiente, para fines de los años 80, más allá de que era un estado insostenible. Después vino un viento de época que se instaló respecto de, no, pero el Estado tiene que, el Estado tiene y el Estado tiene. Y ese viento de época tiene que ver tanto con la opinión pública, con la academia, como con los medios de comunicación y cómo de a poco van instalando temas. Me parece que esto lo podemos ver muy claro, sobre todo con el último gobierno kirchnerista y con el albertismo, la idea del Estado presente, del Estado te cuida, ¿no? Bueno, ahora lo miramos con todo lo que sabemos que pasaba paralelamente al Estado te cuida y al Estado presente. Obviamente estábamos, ¿no? Yo diría, los liberales institucionalistas de siempre quejándonos del Estado presente y del Estado te cuida. Pero gran parte de la Argentina, Claudio, yo te diría que más del 40% de los argentinos compraron Estado presente también en ese momento, querían Estado presente. Creo que ahí hay un quiebre post-pandemia de el Estado presente me jodió la vida. Y perdón porque no tengo otra forma de decirlo, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un punto de quiebre. Empieza, ¿no? Como a aparecer este rechazo a la idea de que el Estado se meta en nuestra vida cotidiana, dentro de nuestras familias, y hasta de cuándo podemos salir a correr o que los chicos vayan al colegio, lo que fuera. Entonces cambia el viento de época, ¿no? Digo, ahora tenemos como otros vientos, soplan otros aires, por lo menos en la Argentina, no en América Latina, soplan otros aires. Me parece que tenemos, ¿no? Como estos vientos de época. Me parece que en su momento el menemismo entendió cuál era el viento de su época, el kirchnerismo también entendió cuál era
la demanda que había en ese momento. Y también Milei lo entendió clarísimo de cuál era la demanda que tenía gran parte de la ciudadanía, repito, sobre todo post-pandemia, ¿no? Vamos con Gabriel. Gabriel. Sí, no, ahí igualmente lo veo desde los 90, pero más allá de que los argentinos nos encantan los personalismos, si hacemos un análisis por ahí un poquito más extendido para atrás, es similar y viene muy asociado a la cuestión económica. Por ejemplo, cuando Perón, digamos, toma la deuda de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, le sobra plata, empieza con el Estado presente y demás, se queda sin plata, viene la Libertadora, después viene Frondizi, o sea, hay un ciclo que se viene repitiendo de... la montaña rusa, vamos, venimos, una subimos, montaña bajamos. rusa, pero que viene hace muchos más años y que viene muy copiada a la curva de cuando hay plata, a la Argentina le gusta el Estado presente, cuando las hojas están en picos históricos, cuando nos damos cuenta de que no es eficiente y se empiezan a perder esas reservas, o ahí como que hay un viro hacia, digamos, hacia tendencias más de eficiencia o políticas más parecidas a la de Menem o a lo de Milei. Pero hay como una curva que se va copiando en ese sentido. Igualmente, yo no sé si hay otro país que ame tanto los personalismos como la Argentina, como decir, nos va a salvar porque el populismo que representa te creemos. Claro, sí. Vamos con Facundo. ¿Qué tal, profesor? Ezequiel, tu comentario de la educación en la ciudad fue un centro tremendo para esto, y es que me llama la atención que uno de los porqués que se plantean no sea simplemente porque ignoramos algo, porque hay una tortuga que se nos escapa y que hay vacas sagradas que ameritan ser mandadas al matadero, por ejemplo, la de la educación a la hora de generar ciudadanía de alta intensidad. Evidentemente por ahí no es esa la clave de la ciudadanía de alta intensidad, y por eso estamos en bucle siempre mirándola desde todos los ángulos, dando la vuelta con cada gobierno, y no funca, no funca y no funca. Quería preguntar eso, ¿la academia no plantea que ignoramos cosas, evidentemente, sobre cómo funcionamos como especie, como sistema, y algunas hipótesis en torno a eso? ¿Dónde se nos escapa la tortuga? ¿Algunos sacrificios de vacas sagradas? No estoy segura mirá, de haber entendido sí. la pregunta, Facundo, ¿eh? A ver, volvamos para atrás. Yo creo Claro, que sí. perdón. Como dijo, volvamos para atrás, no sabía si quería que la repita o... Sí, vos, Facundo, a ver, reformulame. Claro, más que nada me llamaba la atención si entre estos porqués no la academia, alguna parte de la academia no plantea porque ignoramos cosas. ¿Por qué surgen las democracias delegativas? Porque ignoramos cosas. Porque bueno, estos porqués me parecían todos muy puntos de llegada más que de partida, Claro, ¿no? sí, claro. Entiendo. Si vos estás pensando en que, digo, desde un punto de vista muy austríaco, nunca podemos saber de todo y por lo tanto no tenemos todas las respuestas. Bueno, esta literatura no es claramente austríaca, y como yo lo dije en una de las primeras clases, sobre todo la ciencia política en general, no solo la ciencia política argentina, latinoamericana, la ciencia política en general trata de buscar explicaciones sin partir de la hipótesis de que hay ignorancia, variables que se nos escapan. No sé si a eso ibas. No, desde un punto de vista austríaco, la verdad que no. Soy más partidario de pensar que, como nos pensaron desde Europa, a nosotros, hay muchas cosas que a ellos se les dieron de manera fortuita y que no ponderaron a la hora de pensarnos a nosotros en una hoja en blanco. Y que ahí la academia latinoamericana por ahí tendría que explorar un poco más. Ok, entonces sí, respuesta a eso, está la literatura, por ejemplo, de Douglass North, pensando las herencias institucionales que dejó la corona española en la América Latina, está la literatura de Acemoglu y Robinson, de por qué fracasan los países también, poniendo no tanto el acento en las herencias institucionales, pero sí obviamente en las instituciones. Pero el de Douglass North yo creo que nosotros lo tenemos dentro de algunas clases para hablar, o yo ya lo nombré en otra clase. Sí, creo que lo tenemos. Sí.
Sí. Y también lo mismo en algún punto, el primer punto que toma Thomas Clive en lo de Six Factors hace referencia a esto, ¿no? Es decir, a qué vinieron los españoles y qué herencias institucionales nos dejaron y a qué vinieron los ingleses que se bajaron del Mayflower y fundaron las 13 colonias originales. Y qué herencias institucionales dejaron, ¿no? Justamente, a partir de qué herencias institucionales se construyeron, se construyó la Constitución de la América del Norte y las constituciones latinoamericanas. Y hay un texto también que cruza con esto, Facundo, que es el de Noleni Fernández Baeza, del presidencialismo renovado, cuando en el primer punto, que lo vamos a ver más adelante, en alguna clase estoy segura que está, nos dice que el presidencialismo latinoamericano es ese mix entre el constitucionalismo norteamericano con las instituciones de separación de poderes, ¿no? De descentralización, rendición de cuentas, y las tradiciones latinoamericanas, ¿no? El centralismo monárquico español, la centralización justamente, la no querer rendir cuentas, el caudillismo, etcétera, etcétera. ¿Iba por ahí o otra vez no te entendí? No, sí, iba por ahí, sobre todo cuestionar vacas sagradas para salir del bucle, ¿no? Y una de las más difíciles de cuestionar a veces es el aula escolar como clave para generar ciudadanía de alta intensidad, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil a veces atacar esa vaca. Bueno, pero vos fíjate que el último que se metió con la vaca sagrada de la educación en la Argentina fue López Murphy, duró 3 semanas. Por lo menos ahora Milei, que se metió también, sobre todo, ¿no? Con el presupuesto de las universidades y el curro de las universidades. No tanto por el tema de la UBA, sino sobre todo las universidades nacionales, que todos sabemos lo que son las universidades nacionales, y le hicieron esa enorme manifestación que, por suerte para él, se terminó politizando. Y al politizarse esa manifestación, le sacó legitimidad al reclamo. Y de todas maneras, hago una nota a pie de página, no sé quiénes votaron o tuvieron que ir a votar en esta última semana a la UBA. ¿Alguien fue a votar a la UBA en la última semana? ¿Hubo elecciones? Directores de carrera, centro de estudiantes, nada. Bueno, yo se los cuento rápido porque sé quién no fue. Cuento experiencia de UBA sociales. UBA sociales está llena de carteles de sin salarios digno no hay universidad pública, la ultraderecha en contra de la educación pública, o sea, entras y no hay un espacio, una pared que no tenga un cartel, algo, esto y lo otro. Ahora, lo que yo no sé, y estoy segura, creo que Fundación Apolo lo pidió, ¿cuánto se gastaron en el proceso de la elección? Porque la cantidad de papeles, ¿cómo se dicen? Ezequiel, no me sale la palabra. Cuando llegás y te dan el papelito, el folleto de las propuestas de cada uno de los partidos, de cada una de las, ¿no? Organizaciones al interior de la facultad, de los papelitos, los otros papeles, o sea, guita para todo ese papelandia había. Entonces, digo, en algún lado la guita está, o como vos me mandaste la otra vez, Ezequiel, el cartel ese enorme que pusieron en la UBA Económica sobre Córdoba, ¿no? Sí. Como gigantesco, vale una fortuna. Entonces, digo, en algún lado la guita está y está siendo utilizada. Y lo último, en relación a eso mismo que vos decías, Gabriel, que no sé si Facundo, perdón, si viene al caso de lo que vos querías decir sobre lo de las vacas sagradas, yo siempre cuento que doy clases los lunes 8 de la mañana en la UBA y en sociales. Y tengo que dar clases en un aula donde yo tengo que pedir la llave porque tiene televisión y tal. Hay 2 aulas que tienen tele y eso, pero a mí me toca una. Entonces yo tengo que ir a una intendencia a pedir que me abran el aula. Cuando llego el lunes a las 8 de la mañana son unos 6 tipos, ¿no? Que están todos tomando mate, desayunando, para que uno venga a abrir una de las 2 aulas, que te repito, bien, cuando yo me voy, son 10. ¿Sí? Es decir, se reprodujeron en el medio, y son todavía más, sí, ¿no? Ahí, entonces, bueno, nada que ver a lo que estamos hablando y... No, pero si me dejas, con relación a lo que dice Facundo, una nota al pie breve, y que te lo traigo acá a colación al texto, es que si bien es cierto que, muy bien levantás el punto del por qué surgen como punto de llegada y las crisis coyunturales, digamos, tampoco caen del cielo, las crisis económicas, digo,
Y acá está, bueno, el eterno debate. Es la reforma, hay que hacer reformas institucionales o culturales, o que va primero o que va después. Yo tengo mi opinión, pero me la guardo. Pero digo, en este sentido de las vacas sagradas que vos decís, y en relación también a lo que decía Constanza, de los tipos de políticas públicas que surgen de las democracias delegativas, no podemos obviar que la idea del Estado presente también tiene un correlato cultural detrás que las escuelas tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Porque vos agarrás un programa del gobierno de la ciudad, y perdón que insista con esto, que se supone de un partido político antitético al peronismo, y vos agarrás esos programas y las secuencias, lo que se llaman secuencias didácticas, los que son profes me van a entender lo que digo, te derivan a videos, y en uno de esos videos, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba hablando Capitanich, antes de que pasara la tragedia que pasó con esta chica, sobre la importancia del Estado presente. Si vos agarrabas a Soledad Acuña y agarrabas a, creo que era Puigros, la que era viceministra, si no recuerdo mal, tenían el mismo discurso. Entonces digo, esta lógica estatista, ¿sí?, responde, obviamente, a crisis coyunturales permanentes que tiene la Argentina, también responde a una forma histórica de ejercicio del poder que lo vimos, pero también en el fondo hay, digamos, una cuestión cultural que, si está desacoplada de la cuestión institucional, las reformas institucionales, como vivimos en Venezuela, van antes que las reformas culturales. Cuando te diste cuenta que el Estado está por todos lados, ya tenés una crisis económica o la bota encima. Pero bueno, ahí ya sí escapa un poco al marco. Nicolás. Sí, no, igual varias cosas la dijeron. Nosotros en Mar del Plata votamos la semana que viene y sí es la misma situación. O sea, en realidad recorte de presupuesto no, parece que no hay, porque ahí me siguen pagando como ayudante lo mismo, me paguen por lo mismo, y no, el aumento sigue, y las luces siguen prendidas, y los carteles siguen estando. No parece que falta la plata. Y de las orientaciones didácticas, sí, los que somos profes, en provincias peor, me parece, incluso que en la ciudad. Sí. Con las orientaciones. Sí, sí. Por lejos, Sí. Por suerte, dentro del aula, más o menos podemos pilotearla, para no seguirlas tanto. No, pero me surgió una pregunta, o quizá me estoy adelantando, vinculado a algo que también luego hablamos recién, al grado de participación a la ciudadanía de alta o baja intensidad, tanto en la democracia activa como en el populismo, digamos, qué vínculos o qué, Claro. o si es exactamente similar, ese tipo, perdón que vuelva a eso, o quizás algo que venía después, pero... No, está buena tu pregunta, Nicolás, porque yo quería volver sobre eso y gracias que me hiciste acordar. ¿Qué significa una ciudadanía de baja o alta intensidad? ¿No? ¿Cómo lo traducimos? ¿Qué significa la formación ciudadana en la escuela? Porque evidentemente lo que hemos aprendido en la formación ciudadana lo que importa es ir a votar, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos lo que han aprendido es donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿No? Digo, eso también es construcción de una ciudadanía con determinadas características que nos atraviesa a todos, sea provincia, ciudad o etcétera de provincias, ¿no? Lo cual significa que hemos criado generaciones de chicos que reclaman derechos pero no obligaciones. Y eso después se va traduciendo para los que damos clases, sabemos cómo llegan cada vez más los chicos, sobre todo a las aulas secundarias, pero también a las aulas universitarias. Entonces, en el populismo, pero también en la democracia delegativa, la relación con el pueblo que quiere el líder es una relación directa sin mediación. Es decir, es la típica imagen de Perón en el balcón con la gente aplaudiendo, ¿no? No hay interlocutores válidos entre el líder y el pueblo. Y además, digo, vuelto a poner lo mismo, en palabras como pueblo, como masa, ¿no? Es imposible la individualización. Por lo tanto, ¿vos a quién le hablás? Vos no le hablás a nadie en específico, ¿sí? Por lo tanto, nadie en específico te puede contestar, y nadie en específico te puede preguntar, porque vos no le hablas a nadie. Entonces, vos le hablás al pueblo. Pero la idea de... tanto en la democracia delegativa como en el populismo, la relación líder-masa es la misma, es líder-pueblo y la relación directa, ¿no?, del líder le habla al pueblo, con esto que yo decía antes, sin intermediación ni de partidos políticos ni de medios de comunicación. Abro una discusión que podríamos tener después, o se los dejo para que piensen durante la noche. Sí, por ejemplo, cuando Bukele habla directamente por Twitter y anuncia muchas de sus medidas a través de Twitter,
¿sí? Está sacando esa intermediación también de partidos y de medios de comunicación tradicionales. Donde en Twitter anuncia lo que va a hacer y él directamente contesta también lo que va a hacer, ¿no? Digo, aquella imagen que nosotros teníamos de Perón en el balcón con la gente abajo, si en algún punto en nuestro 2020 y pico no se traduce en esa relación también directa. Me estás volviendo loca, Ezequiel, con moviendo las cositas estas. En plataformas como, por ejemplo, puede llegar a ser Twitter, ¿no? En el caso de El Salvador es, digo, muy típico lo que hace Bukele. Por ejemplo, alguien le denuncia a Bukele y le dice, señor presidente, en tal hospital no me quisieron atender, y el tipo te echa por Twitter. Sí, te echa. Vos no quisiste atender a Constanza en el hospital y Constanza le puso a Bukele un tuit diciéndole, Nicolás no me quiso atender en el hospital. Bukele manda tuit diciendo, Nicolás Pierini está fuera de su trabajo, mañana no venga. Así. Sí, también algo que quería agregar es esta idea, típico también del peronismo, ¿no? De asociar la nación al partido, ¿no? Esta forma de apelar al pueblo también con la nación o la pero eso es una nacionalidad. característica que viene de la mano del otro texto que ellos tenían para hoy, que es el de Yarcheta, que a mí me gusta mucho, vos ya lo sabés, donde habla justamente de que se borra esta distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Y ahora vamos a eso. Pero Facundo nos puso como un mensaje largo en el chat de los periodistas pidiendo entradas baratas para la elección. No sé quién es Paula Bernini. Ah, No, sí. perdón, es que no quería interrumpir. Ya sé, Era sí, esto bueno, de que- pero a ver, Facundo, digo, la formación de los periodistas. La formación de los periodistas. Yo no sé si lo vieron, yo el viernes estuve en la televisión pública. El tipo que me entrevista está el programa Política Internacional, se llama, y ahora cuento a relación de esto, de la presencia del Estado y de lo que hablábamos antes, y etcétera. En la televisión pública el tipo me empieza preguntando, la primera cosa es, ¿querés dejar de compartir esto así los podemos ver a todos en las fotitos y demás? Sí, dejate compartir la pantalla, así nos aparecen todas las camaritas prendidas y etcétera. Bueno, voy a la televisión pública. Lo primero que me dicen, Facundo, el que me entrevista, es el candidato de la oposición, Edmundo González, Maduro le había pedido justo ese día la orden de captura, ¿no? Después Edmundo González se fue, ¿se acuerdan? Eso fue el sábado, pero el viernes Maduro había salido con la orden de captura contra Edmundo González. Y el tipo me dice, el candidato de la oposición, Edmundo González. Entonces yo empiezo mi respuesta diciéndole, no es el candidato de la oposición, es el presidente electo. Claro. ¿Sí? Y si vos mirás la entrevista, ves cómo Constanza se va poniendo de muy mal humor, porque el tipo me insistía en que, no, sí, de verdad, el tipo me insistía en que no están las actas, y yo diciéndole, sí, las actas están. Que un régimen corrupto y tiránico como el de Maduro no quiera reconocer las actas, no significa que las actas no estén. Nosotros además sabemos que están. José Manuel nos mostró cómo podemos traquear el voto de cada uno. ¿Se acuerdan? Lo vimos, nos lo mostró. Entonces, que el tipo me diga, no, pero las actas, el gobierno, y claro que el gobierno no las reconoce. La entrevista dura 10 minutos y les juro que parece, traté de mantener la compostura lo más que pude, pero era como, no, pero el candidato, no es el candidato de la oposición, es el presidente electo. Entonces me parece que el periodismo hace mucho el juego. Y bueno, también lo hizo en el 2019 para que llegara Alberto, Facundo. A ver, ahí hay un periodismo responsable, ¿no? Criticólogo del macrismo y demás, y vendiéndonos el famoso Alberto moderado. Y vuelvo un minuto sobre lo de mi viernes en la televisión pública, que se lo conté a Ezequiel. Además, una experiencia muy bizarra, porque el programa iba a ir en vivo, como estaba la charla de Milei para Cristina, la clase de economía, ¿se acuerdan? El programa al final se grabó. Había 20 técnicos en el piso que tenían que cambiar un cable de lugar para que el programa, en vez de ir en vivo, fuera grabado. Estuvieron 40 minutos. 40 minutos y no lograban saber dónde, o sea, tenía que ir un cable. Así, empezamos a grabar a las 9 menos 10 de la noche.
Entonces, imagínate, ya había llegado una hora antes, porque me dijeron, llega 8 menos 10 porque salís en el primer bloque de las 8. 9 menos 10, cuando empezamos a grabar, el tipo me dice, no, pero el candidato de la oposición. No, nunca candidato de la oposición, ¿no? Entonces es como todo junto, ¿no? El nido de ñoquis, ¿no? Más el tipo, el periodista, que le siguen haciendo el juego a este tipo de regímenes. Cuando vino José Manuel, yo lo dije, hoy todos se le animan a Maduro. ¿Sí? Y el problema con las elecciones de Venezuela, con Maduro, digo, empieza con Chávez, pero con Maduro viene del 2013, de donde ya Maduro se robó la elección. Y en el 2013, 15, 17, 19, 21, 23, todos miraban para el costado, y gran parte de la academia por la que vos estás preguntando también sigue mirando para el costado. Porque bueno, si querés, te saco fotos en la UBA, ¿no? En la UBA Sociales, donde fuera yanquis y la América Latina del pueblo. ¿No? Entonces, mientras persevere esta mentalidad, lo cual a mí me preocupa mucho porque acaba de ganar la cámpora en muchos centros de estudiantes, ¿sí? Digo, si veníamos mal, no sé lo que va a terminar saliendo de ahí, o vamos a seguir quedando reductos como lo ha sido SEADE, mismo en la época que yo estudiaba. Yo hice esta maestría en el año 2001, 2002, cuando ya no, prácticamente hablar de neoliberalismo era cargarse una cruz con una condena. No hablar de liberalismo, ni les digo de hablar de Hayek, ¿no? Durante años me dijeron, pero Hayek lo defendía a Pinochet. O sea, ¿crees que te diga la cantidad de veces que me dijeron eso? Entonces, bueno, no sé esto por qué lo estaba contando, me perdí. Porque alguien había hecho una pregunta. Sí, me perdí. Sí, sobre la ciudadanía de baja intensidad. En Mar del Plata también sí, puede haber eso, varias sí. situaciones. Y lo otro que quería decir sobre la ciudadanía de baja intensidad, ya sé, me acordé, ahí me llegó. Este es el problema del Zoom, me pongo a hablar y me olvido de lo que estoy diciendo, pierdo mi propio hilo. ¿Qué significa ciudadanía de baja intensidad? Entonces decíamos, bueno, ¿qué es? Participación, el día que vas a votar, bueno, el cheque en blanco supone eso, ¿no? Esa delegación, voy, voto y me olvido, listo, ya está. Pero ciudadanía de baja intensidad para mí no es solamente eso. Y no es tampoco que el chico, de tus amigos, mis hijos, no se interesen en política. Para mí, el problema de la ciudadanía de baja intensidad es que no les importa nada. Y voy a ir al ejemplo, para mí, más práctico de esto. ¿Cuántos viven en Ciudad de Buenos Aires en edificios? Díganme cuando van a las reuniones de consorcio cuánta gente va. Porque yo soy la loca de las reuniones de consorcio habitualmente, y eso también es ejercicio de ciudadanía. ¿No? Yo le vivo pidiendo a las distintas administraciones que me rindan cuentas, ¿no? Y la última reunión que tuve con la administradora que tenemos ahora, me empezó a leer un papel y le dije, esto no es un almacén, vos me tenías que armar un Excel y decirme cuánto recaudaste y en qué lo gastaste. ¿No? Bueno, eso también es ejercicio de ciudadanía. ¿No? Ejercicio de ciudadanía también es, bueno, no sé, esto, a tus hijos le dieron en el colegio estas cosas que nos está contando Ezequiel, y creo que Luciano también, es ir al colegio y decir, pero yo no quiero que a mi hijo de 3 años le hablen en inclusive, porque está aprendiendo a hablar. Entonces, primero le enseñamos a hablar y después que decida cómo quiere hablar. Digo, me parece que el ejercicio de ciudadanía tiene que ver con esto. Y me acuerdo hace muchos años, vieron que los yanquis tienen gente que estudia de todo, para hablar de la sociedad civil. Y este es un punto que para mí es muy importante, la fortaleza de la sociedad civil, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con nuestra rendición de cuentas horizontal, vertical, con nuestras democracias delegativas. Entonces el yanqui decía, bueno, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil hay, ¿no? Cada 1000 habitantes? Y quizás los yanquis tienen una organización de la sociedad civil cada 20 habitantes. Nosotros tenemos una cada 1000. ¿Sí? Y me refiero a organizaciones de la sociedad civil que no solamente tienen que ver con cuestiones políticas, porque si quien lo sabe, esta es una pregunta típica de Constanza. ¿Cuántas organizaciones, fundaciones de la sociedad civil ustedes conocen que pongan la lupa sobre los actos de gobierno? ¿No? Digo, directorio legislativo mira algo, Poder Ciudadano que se súper kirchnerizó, pero no importa, mira otra cosa, son 5, son 10. ¿Sí? Yo creo que llegamos a 10, si cuento incluso algunas del interior del país. Bueno, pero ahora sí, a esa sociedad civil, además de esa, le sumo, no sé, organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con la defensa de los animalitos. Igual no llegamos a 1 cada 500, vamos a seguir en 1 cada 1000. ¿Sí? Es decir,
el ciudadano no está dispuesto a sacrificar 5 minutos de su vida por algo que le interese, así sea el árbol que tiene en su casa, ¿sí? o el ascensor que se le está cayendo. Y si eso yo lo replico en todos los planos, bueno, sí, tenemos una ciudadanía de baja intensidad. Bueno, creo que eso era lo que quería decir. Tenía algo más que quería decir, pero me lo olvidé. Toma agua que va Luciano. Bueno. No, solo agregar la famosa expresión de organizaciones intermedias, ¿no? Que en esa lógica yo coincido, trabajo en una organización así, y también es difícil encontrar organizaciones que no jueguen políticamente o que no sean en realidad un brazo externo de la política. Total. Obviamente todos los partidos políticos hicieron sus fundaciones, esas no las cuento, Luciano. Claro, Muchos exactamente. líderes políticos también hicieron sus fundaciones porque todos sabemos que son formas, ¿no?, de canalizar dinero. Eso es otro asunto. Yo lo que digo es, más allá de lo político, el otro día vi que en la UCA hubo un congreso sobre sociedad civil y la mayor parte de las organizaciones tenía que ver con cómo construir ciudadanía, y era ciudadanía de armar comedores, darle de comer a los chicos y la gente de la calle, la pobreza. Bueno, eso tampoco es ciudadanía, ¿no? Lo vi, no me acuerdo si por LinkedIn o por Instagram, y me quedó, ¿no? Como, bueno, pero entonces tampoco tenemos el ejemplo que acabas de poner es bueno, porque la misma UCA, o sea, el Observatorio de la Deuda Social empezó como una cosa y después empezó a jugar cuando le convenía, y ahí está mal, o sea, y lo que está mal en realidad... Se desvirtuó, es que, claro. Sí, se desvirtuó, pero lo que está mal es que no surjan otras para, de alguna manera, equilibrar eso y mostrar cuando haces un uso sesgado de los datos, por ejemplo, o cuando hay encuestas que muestran lo contrario a lo que vos mostrás. Bueno, nada, perdón, Ezequiel, te interrumpo. Amigo Ezequiel. No. Creí que lo habían... No. Okay. No, bueno, eso, que la importancia está justamente en mediar entre el poder estatal y el ciudadano como individuo. Justamente las organizaciones de la ciudad, las organizaciones intermedias, son ese lugar que nosotros podríamos hacer uso y ejercicio de la ciudadanía, y ahí está bueno el concepto, ¿no?, de civilidad, ¿no?, de ciudadano como alguien activo dentro de la sociedad y que hace ejercicio de la democracia. Exacto. Un rol que no es pasivo y que delega votación una vez cada 2 años, cada 4 años y demás. Esa renuncia pasiva de oveja, que justamente es lo que tenemos que combatir. Exacto. Sí. Pero lo que yo digo, Luciano, es que al final somos ovejas no solo en eso, sino en todo el resto también, ¿no? Y me parece que el experimento más grande del somos ovejas fue nuestra larguísima cuarentena. Digo, no sé cómo fue en Chile, sí sé que en Uruguay fue completamente diferente, pero yo me acuerdo acá la policía de la ciudad pasando por pleno Libertador, ¿no?, con los altoparlantes diciendo qué día de la semana podía salir con mis hijos. Que como son mellizos, y uno termina en par y el otro en impar, yo salía con los dos. Entonces iban los 2 chicos, que eran chicos obviamente preocupados de que la policía, mamá, nos van a parar y si nos preguntan el DNI, lo miento al DNI. A ver, no me pueden pedir el DNI, excepto que me declaren el estado de sitio. Entonces, pero había un grado de paranoia y a ellos les habían, ¿no?, transmitido un grado de paranoia que, bueno, eso da para otra discusión, no importa, Ezequiel, volvamos. Profe, se me viene a la cabeza esta cuestión de Casuso de por qué funciona el populismo, y hay una categoría ahí que me llamó mucho la atención, porque me vislumbró, esto de el mito populista, ¿no? Y pensaba en la palabra mito, este relato sagrado que convence. El primer video que nos mostraba Ezequiel, la gente emocionada escuchando las pavadas que decía Cristina Kirchner ahí parada en el púlpito ese, porque prácticamente es como un púlpito popular en la cual, mediante esta demagogia, convence de una forma, ¿no? Y este mito que se basa en este género discursivo de yo soy el héroe, el mesianismo, vengo a salvarlos, ¿no? El otro es el traidor, el antipatria, ¿no? Esta cuestión, y generar ese movimiento, ¿no?
Entonces, me parece que esa categoría que utiliza de por qué funciona el populismo y decir el mito, este relato sagrado que funciona, y yo creo que se mete tanto, pero tanto, y se arraiga tanto, no solamente en el ámbito educativo, que recién lo decían, sino en todos los ámbitos sociales en los cuales se debate alguna cuestión que tenga que ver con el cómo vivimos. Exacto, pero Alexis, para mí el mejor ejemplo del mito, ¿no? Esto que nos mostró Cristina, lo del otro día, Maduro diciendo que la Navidad es el 1 de octubre, y los que estaban ahí aplaudiendo y festejando, ¿ustedes lo vieron? Es un video en donde está la gente, o sea, yo entiendo que hay gente que está paga, que está ahí porque si no, no se termina en el helicoide, pero realmente te muestran una convicción, ¿no? Estoy en la Navidad el 1 de octubre, ¿cómo decís? No, ya tengo dudas acerca mirá, tengo dudas acerca de la humanidad y si me corres, hasta tengo dudas acerca del individuo, así que, y de la acción humana, así que mejor no sigamos por ahí, porque si no, a las 9:20 de la noche, te rapo. Tenemos la mano levantada de Claudio. Sí, por ahí para hacer un aporte y poner un poquito de esperanza a toda esta realidad que es así. Un poco de optimismo. Sí, hay dos fundaciones, organizaciones, y que ya hay una va a dar resultados. Hay una que ha estudiado toda la presión impositiva y le ha hecho una propuesta que ya está aprobada por la ley, donde ya se va a discriminar los impuestos, la factura. La injerencia, porque te los calcula, los impuestos nacionales, municipales y provinciales. Entonces, ya eso que ya está en Brasil, ya la gente empieza a darse cuenta que la pelota, el Estado presente, lo pago yo. Es la manera de empezar a tomar conciencia y sembrar a semillita. Después hay otra fundación que se han empezado a trabajar, que es la gente del campo, muy bien abajo, donde está directamente yendo al poder legislativo, para empezar a generar propuestas donde sea leyes que sea para producir el campo, no ponerle la pata como está haciendo ahora. Qué sé yo, un pequeño aporte, porque es una realidad lo que vimos, el poco desinterés, pero gente que sea política y que sea proactiva y que empiece a generar ciertos cambios tan potentes como el tema de los impuestos, ¿no? Ok, gracias Claudio. Te voy a dejar 5 minutos para que avancen con la parte de IAZ del Estado que convive con la democracia delegativa. Tengo que escuchar un audio de WhatsApp y vuelvo, ¿ok? Dale. Bueno, vuelvo a compartir 2 segundos. Así que pueden. Bueno. Entonces, retomando un poco a donde nos habíamos quedado, lo que nos van a ir mostrando esta propia dinámica de las democracias delegativas es que va a ir conviviendo con un tipo de Estado obviamente intervencionista, ¿sí? Y acá es donde se va a ir reproduciendo la propia lógica del Estado, ¿no? Recién hablábamos de estos controles horizontales, ¿sí? Que van a ir surgiendo a través de la sociedad civil. Si ustedes recuerdan, la crisis del 2001 generó un movimiento social de demanda activa contra el sistema político, ¿se acuerdan? ¿Cómo terminaron esos movimientos? Todos cooptados, digo. ¿No? Un poco esta crisis permanente que va viviendo las democracias delegativas, que como no me quiero repetir, pero no quiero repetir la palabra luz, pero digo, en el 89, respondiendo a una crisis, digamos, coyuntural, una crisis económica, pero que también hunde sus raíces en crisis políticas, o mejor dicho, en formas históricas de ejercer el poder, esa famosa montaña rusa que creo que Nicolás recién mencionaba, que dan la cara estatal de justamente la idea de el Estado te soluciona la vida. Y acá también, si bien el texto analiza la cuestión coyuntural en cuanto a su cara económica, tampoco podemos dejar de lado la cuestión cultural que también mencionábamos, ¿no? Digo, cómo se crea a partir de estas crisis una nueva retórica que viene dada, en el caso del kirchnerismo, apoyándose en estos movimientos sociales que habían surgido muy al inicio, como movimientos, digamos, si se quiere, y como ellos mismos se llamaban, de contrapoder, digamos, ¿no?
tratar de reclamar, más allá de si el reclamo podía ser más o menos legítimo, surgieron de la sociedad civil y producto de la crisis del 2001, y fue utilizado por el Estado, justamente la cara estatal de las democracias delegativas, para cooptarlos y empezar a montar sobre esa propia dialéctica, esa retórica, Madre de Plaza de Mayo, que hoy Madre de Plaza de Mayo defiende a Maduro. ¿Sí? Una sociedad civil que se había mostrado contraria justamente a la violación de todos los derechos humanos, hoy queda cooptada por una parte de la política. Esta idea de salvador de la patria, esta idea de, bueno, soy yo el que puede ir más allá de la representación, justamente la idea propia de delegación, lo que hace de alguna u otra forma es correr, ¿sí?, esos controles horizontales y quedar solamente con los controles verticales. Está inclusive por encima, en muchos casos, del Poder Legislativo. Y en ese sentido, en las crisis continuas, las crisis económicas, digamos, funcionan como un medio para esto, ¿no? Entonces, como para ir resumiendo un poco, perdón, para ir resumiendo un poco, si nosotros tenemos que partir entonces, no me deja correrlo. Están viendo las diapos, ¿no? Sí. Estamos viendo. Si nosotros tenemos que partir entonces, para ir resumiendo un poco la obra del autor y entender la dinámica de este sistema político esquizofrénico, digamos, que nos hace pegar volantazos, pasar del neoliberalismo a neosocialismo y ahora a narcocapitalismo, y ver, digamos, la pregunta que también quiero dejar es ver si este nuevo gobierno puede romper esa lógica de Coseleco, de Polibio, de repetir todo el tiempo la historia y el stop and go. Si partimos de la hipótesis del autor, es justamente democracia delegativa como una forma de concentración de poder a través del poder ejecutivo, que va a tener como característica justamente, va a primar la delegación por sobre la representación, esta idea que veníamos mencionando de, bueno, el pueblo soy yo, ¿sí? Y esto le va a dar justamente su cara estatal, varias de las características que ya fuimos repasando, ¿no? La primera es la rendición de cuentas casi inexistente, esta idea de los check and balance, los controles cruzados quedan del lado, y es una lógica que la podemos ver, si ponemos la lupa, no solo a nivel, digamos, presidencial, sino también gobernación, intendencia, municipalidad, como decíamos antes, esa propia lógica, digamos, se repite, ¿sí?, en lo que son los microfilamentos, digamos, del propio sistema político. Donde va a primar justamente también, como una característica principal de este tipo de sistemas, el decisionismo, ¿sí? Y lo que va a prolongar en la figura de el presidente como máximo, el ejecutivo como máximo representante justamente de ese ejercicio del poder, es una inefectividad en cuanto a la ley, porque suele ser irregular, ¿sí? O sea, su aplicación. Bueno, esto ya lo habíamos repasado en cuanto al por qué surgen. Tenemos cuestiones históricas y cuestiones coyunturales que responden a una forma de ejercicio del poder y un poco a lo que nosotros veníamos hablando hace un rato. Todo esto no cae en el vacío, ¿sí? Hay cuestiones económicas que lo explican, obviamente, pero también hay un factor cultural clave acá que permite perpetuar esta cara estatal de las democracias delegativas y esta idea de caer permanentemente en una lógica estatista. No sé si alguno levantó la mano, ¿alguna pregunta? Bueno, después traje, no, pero no los voy a pasar con estos videos que ya me quedaron medio desfasados, que un poco explicaba la crisis del 2001, pero lo voy a dejar para otra oportunidad, igual después les paso el link. Sí, Raúl. Bueno, a ver, tratando hoy no lo pregunté, tiré la punta para ver si después lo explicábamos, pero ahora no pasó y bueno. El tema es así, yo creo que el origen de la democracia delegativa está básicamente sustanciada en los regímenes presidencialistas puros, digamos, como los nuestros.
en los cuales vos tenés un poder ejecutivo extremadamente fuerte, elegido por el voto popular, y los otros dos poderes son más dispersos, no son tan unipersonalistas. Diferente es el caso de los regímenes de las democracias parlamentarias, en las cuales vos tenés que formar un gobierno con una coalición de votos. Entonces ahí yo creo que no hay tanta posibilidad de delegación. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí el problema... A ver, yendo a ese Génesis punto, es ese. Raúl, las democracias delegativas son en gran medida hijas del presidencialismo, y esto se une con otra parte de nuestra literatura que ustedes tienen en el día de hoy, que tiene que ver justamente con la rendición de cuentas, ¿no? Porque en el presidencialismo la idea de frenos y contrapesos pone como en un pie de horizontal de igualdad ese, ¿no? Justamente el sistema de check and balances. Lo que hace la democracia delegativa es hacer que ese check and balances, esos frenos y contrapesos, funcionen mal. Y al final del día, lo que hablábamos hace un rato, nuestro presidencialismo, más que un equilibrio de poderes, termina siendo, ¿no?, como un triángulo donde arriba está el poder ejecutivo. En sistemas parlamentarios, como el jefe de gobierno es hijo del Parlamento, es decir, surge del apoyo del Parlamento y dura mientras que cuente con el apoyo del Parlamento, la rendición de cuentas y el traspaso, en todo caso, de los límites en el ejercicio de su poder está mucho más controlado justamente por ese mismo Parlamento que, usando la palabra técnica, lo invistió. Entonces, así como, ¿no?, lo invistió, le puede sacar esa misma investidura. Así que sí, las democracias delegativas son hijas de nuestro presidencialismo, y si vas al texto de O'Donnell vas a ver que todos los ejemplos obviamente no solo son de América Latina, sino fundamentalmente de sistemas presidenciales. Y como nos dijo hace un rato, no me acuerdo quién, lo puso en el chat, sí, en América continental, claro, está Belice. No me acordé de Belice, el único que se acuerda de Belice es Nicolás Maduro. Pero Belice tiene un sistema parlamentario, justamente la jefa de Estado, bueno, la jefa de Estado era Isabel, pero ahora el jefe de Estado, me olvido que no está Isabel y que está Carlos, el jefe de Estado es Carlos III, sí. Es decir, que de alguna forma sigue funcionando como en los países del Commonwealth, ¿no? Donde el jefe de Estado es el rey / reina de Inglaterra. Así que sí. Perdón, Constanza, y después, un poco en línea con lo de Raúl, después las particularidades, digamos, en el texto de IAZ de la democracia delegativa de la Argentina, que es decisionismo versus control, que también lo habíamos visto, lo charlamos hace un rato en la clase, digo. Fíjense que con Milei de repente empezaron a funcionar todas las instituciones del Estado. Entonces, sí, se activaron, ¿no? Se activaron de golpe, o sea, fíjense que empezaron a funcionar todas. Entonces, los propios mecanismos del Estado para trabar el decisionismo de un presidente que viene con un mandato claro, ¿sí?, el control es más que nada para embarrar la cancha. ¿Sí? Entonces queda dentro de... Entonces digo, ¿qué hace el presidente? ¿Ya tiene que llamar al hijo para poder activar? ¿Se entiende? Digo, la misma lógica del propio sistema va creando... Lo que dice Ezequiel es que hay una tensión entre el control, ¿no?, y el decisionismo, ¿no? De que, bueno, yo lo pondría, para no ir al ejemplo actual, me acuerdo siempre del caso de la Rúa, ¿no?, como ese presidente más débil, donde no tenía las características de un demócrata, de un líder delegativo, y justamente lo que se le, ¿no?, achacaba era su falta de ejercicio de poder y fundamentalmente de gobernabilidad, y de que no pasaba nada, y que era lento, y que la toma de decisiones y demás. ¿Funcionaban los mecanismos de rendición de cuentas? Sí, porque fundamentalmente el alfonsinismo le pedía rendición de cuentas al presidente, ¿no? Y del otro lado, vuelvo a todos los ejemplos que estuvimos manejando antes, cuando parece que las cosas funcionan, ¿no?, y que el país está en marcha, como para usar una frase muy utilizada, los mecanismos de rendición de cuentas están completamente desactivados, ¿no? Fundamentalmente los que tienen que ver con el poder legislativo, pero también con el poder judicial y sobre todo en la relación también de controles verticales entre nación, provincia y municipios, ¿no?
Y o lo mismo que decíamos recién de la activación del poder legislativo, lo podríamos decir de cómo las provincias de pronto se despertaron de su largo letargo. Una cosa más que a mí me gusta, que aparece en el texto de Iacheta y que le iba a decir antes, y quiero volver a esto, es que además del trato del Ejecutivo con los otros poderes y demás, hay un punto que hace Iacheta que es la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Cómo se borra esa distinción entre lo público y lo privado? Sí, está en la página 96 del libro, ¿no? Si lo estás viendo, al final de esa página, Claudio. ¿Cómo se borra la distinción público-privado? Y no lo dice Iacheta, pero es como que hay un neopatrimonialismo, cooptación de lo público por parte de algunos, ¿no? Y me parece que, visto a la distancia y pensando en lo que ha sido el kirchnerismo en estos últimos, globalmente, años de nuestra historia, de cómo hay una apropiación del Estado y de lo que es público por parte de algunos, ¿no? Es como una reprivatización, ¿no? Y esto me parece que es sumamente... Exacto, una privatización inversa, porque me parece una contradicción sumamente interesante, ¿no? Esa crítica a las privatizaciones, pero termino privatizando o loteando el Estado en las manos de unos pocos, y esto de la distinción, de cómo se borra la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Que Ezequiel hoy empezó diciendo, cuando lo público queda en las manos, él dijo en las manos, por ejemplo, de un partido político, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo, cuando lo público queda en las manos de algunas familias o de los amigos del poder, etcétera, etcétera. Me parece que es un punto que hace el autor que es muy interesante también, del tipo de Estado que convive con una democracia delegativa, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la alergia a la rendición de cuentas, el querer avanzar sobre los otros poderes o la centralidad del Ejecutivo, sino también esto, cómo borramos esa distinción entre lo público y lo privado también. Nos quedan hablar algunas cuestiones de rendición de cuentas, pero no sé cómo estamos o si lo dejamos hoy por acá. No sé qué opina el resto. Yo la semana que viene, Ezequiel, nos vería en SEADE. Me imagino que, ¿quiénes vienen? A ver, levanten la mano si vamos a SEADE presencial, ¿quiénes vienen? ¿Tenemos quórum? Luciano. Luciano. Sí, yo, bienvenido sea que nos Luciano, encontremos. Gabriel. Yo también, Gabriel, levantás la mano porque nos vemos y vamos. Ok, dale. Yo también, Constanza. Dale, Horacio, Entonces- genial, excelente. Bueno, vamos porque esto hoy me marea un poco. Me marea la tele con la otra pantalla, con la otra, pero hoy tampoco me fue demasiado bien con el uso del Zoom. Así que vamos a intentar la vuelta a la casa, como yo le digo a SEADE. Así que, por mi parte, no sé si vos querés agregar algo, pero por mi parte nos veríamos martes presencial con los que vamos Martes presencial presencial ahí. habitualmente. Ahí estaremos. Y el resto nos vemos por Zoom puntualmente, como siempre. Sí, si no recuerdo mal, queda el texto de control social. El de Accountability Vertical, que es de Peruzzotti y Smulovitz, yo tengo un video para que veamos de eso, que es súper entretenido, pero como creo que se van a deprimir, arrancamos con el video la semana que viene, y después seguimos con los límites a la rendición de cuentas, justamente, pero que de alguna forma estuvimos hablando bastante de eso también, ¿no? De la relación gobernantes-gobernados. Hay una pregunta que nos quedó en el aire, que era cómo distinguimos a la democracia delegativa del populismo. ¿Quién me dice? ¿Quién me dejaste otra vez la presentación acá en pantalla? Te voy a prohibir pasar presentación. Ya está, decidido. Soy tan liberal, viste, que empiezo con las prohibiciones. ¿Quién me dice cómo podemos distinguir o cuál es la línea que podemos trazar entre la democracia y el populismo? Porque hay como todos los parecidos de familia, ¿no? El discurso, el salvador de la patria, el cheque en blanco, pero hay algo que ustedes digan acá, yo puedo decir, ¿no? Que democracia delegativa es... A ver, Gabriel. El respeto a las Me queda minorías. el pelo así atado ahora que me veo. Dale. Sí, el respeto a las minorías y a las libertades individuales. Me gusta, tenés razón, sí, porque en democracia delegativa hay obviamente más libertad y respeto por las libertades, y lo dice O'Donnell. Yo pensaba en otra cosa, a ver si alguien me la dice, pero tenés razón también en ese punto. Ezequiel, anotá porque no lo tenemos anotado el punto. Sí.
La y que fue justo tolerancia. hoy el cruce que tuvimos, más cruces, que hablamos hoy en la facultad. Sí, Que ella te hizo un la planteo. tolerancia, tal cual. El pluralismo, ¿no? Raúl. Que en la democracia delegativa no hay una grieta tan palpable como en el Esa te la discuto, porque hay polarización. Entonces, digo, los dos tienen características de polarización. ¿Cuán profunda es la polarización? Es difícil de cuantificar, ¿no? Sí. Horacio. No, a ver, en ambos hay una tendencia, digamos, a concentrar el poder en el líder, ¿no? Pero en el populismo está más definido por la parte discursiva, la parte de la relación con Sí, bueno, es un discurso populista, pero también es algo más el populismo. A ver, Santiago. Y ahí un poco habíamos hablado algo de la ciudadanía pasiva, que tal vez venga por ese lado, de que el rol del líder, bueno, los dos son fuertes, pero tal vez el ciudadano en la democracia delegativa es más sumiso y se deja... Pero en el populismo no hay ninguna oveja más oveja que la oveja del populismo, O sea, ahí somos corderos, está bien. Ok, vamos con otra. Vamos, Gabriel, vamos, Facundo. Y si no, voy a tener que reformular mi pregunta, me parece. A ver, vale. La capacidad de destituir al líder por medios democráticos. Bueno, eso sí, pero eso tiene que ver con algo más. A ver si, porque claro, el populista hace algo para que eso no pase, y es al punto al que yo quería ir. Gabriel. No, Facundo. Facundo, perdón. No, bueno, igual era parecida a la de Santi. Yo iba a preguntar si en la delegativa la pasividad de la ciudadanía no incluye también a los individuos del oficialismo, mientras que en el populismo el control de la calle y la movilización de individuos... Está bien, sí, entiendo tu punto y ahí va un poco en el... Hay un punto de las emociones y la parte polarizadora. Sí, pero en verdad, para mí hay una distinción de objetivos. El populismo quiere un cambio de reglas de juego. El populismo quiere un cambio de régimen, y por eso yo decía, algo tiene que ver con lo que decía Gabriel, ¿no? Es decir, el líder delegativo llega por medios democráticos, se va por medios democráticos, pierde las elecciones y se va. ¿Sí? Incluso Cristina se fue. ¿Sí? Incluso Cristina se fue. En cambio, el líder populista, no digo que Cristina no tuviera elementos de populismo, que claramente los tenía, tuvo intentos de cambiar las reglas de juego, también lo tuvo. ¿Qué estás mirando el partido, Gabriel? ¿Está todavía No, la película de dos, digo. Ah, ok. No, pensé que estabas ahí con el partido de Argentina-Colombia. Perdió 2 hombres Argentina más. Ay, qué triste. Bueno, no tenías que decirme eso hasta ahora, Ezequiel. El líder populista sí busca un cambio de las reglas de juego. Un cambio de las reglas de juego, que muchas veces es un cambio constitucional, pero es también, en última instancia, un cambio de régimen. Es llegué para no irme. Digo, y esto me parece que, como para distinguir el cristinismo del peronismo clásico, también es la diferencia entre Cristina, con todo lo que fue y es Cristina, con lo que es el Perón del 46-49, la reforma del 49, ese primer peronismo, ¿no? Llegué para no irme. Y que también es el chavismo, llegué para no irme. Y empiezo a cambiar las reglas de juego, que en gran medida implican cambios constitucionales, pero implica cambio en todas las reglas, para no irse más del poder. Entonces me parece que la línea ahí, más allá del discurso, de la polarización, de cómo manejan a la sociedad y demás, es la intención, ¿no? El objetivo, en última instancia, el objetivo del demócrata delegativo, me dieron un cheque en blanco, no me jodan, hago lo que quiero, ¿no? Después veo si gano o pierdo las elecciones, pero si pierdo me voy. Cosa que el populismo no tiene. Gabriel, last comment esta noche. Es pregunta, porque esto último que dijiste, por ahí eso de llegué para quedarme y cambiar las reglas para seguirme quedando también le aplica al proceso más allá de ser una dictadura. O sea, puede haber una dictadura, o sea,
esto de la dictadura populista, digamos, ¿no? Comparte características con el populista que llega por la democracia, ¿no? Porque también se dan procesos militares de ese estilo. La idea de Salvador de la Patria, y esto lo podés hablar más en detalle con Ezequiel, que es historiador, me parece que la idea de Salvadores de la Patria está presente en el 76, pero no veo los líderes carismáticos. Sí veo, por ejemplo, en el discurso de Galtieri con lo de Malvinas, ¿no? ¿No? Esa relación directa y demás, pero me parece que ahí tendríamos que hilar como mucho más fino acerca de qué tan populista. Me hace un poco de ruido. Como que alguna cosita sí, pero no. Ya el tema de Malvinas. Bueno, me dijiste dos. Facundo. A ver, creo que Facundo te va a contestar. 2 de 3 igual está bien, Gabriel. No, profe, perdón, lo mío es pregunta. La intención del populismo de quedarse es sin tocar el autoritarismo, ¿no? Porque si no deja de ser populismo, habíamos dicho. No, hay autoritarismos. Bueno, pero acá está el punto de lo que sigue nuestra literatura. Y es cuando, digo, por eso yo decía el autoritarismo, ¿te acordás que lo dije al principio de la clase? Perdón, el populismo nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a ver a raíz de nuestra literatura de la semana que viene es que después de la democracia delegativa, que vienen los híbridos y los autoritarismos cerrados, son populistas. Chávez era un populista. ¿Sí? Maduro, a pesar de su Navidad del 1 de octubre, tiene los típicos rasgos también de un líder populista. Evo Morales, aunque nos revuelve el estómago, tiene los rasgos del típico líder populista. ¿Sí? Y digo, y todos se fueron autocratizando, ¿no? Que es lo que vamos a ver con nuestra literatura que sigue. Como empiezo a ver esa escala de grises, que no hay un golpe de Estado, no es el proceso de lo que preguntaba recién Gabriel, es llegué al poder, ¿no? Empiezo con la erosión de las instituciones, pero después empiezo a cancelar las instituciones, a ocupar el poder judicial, a modificar las reglas electorales, a modificar el poder legislativo, ¿no? Hasta que, bueno, al final del día no tenés oposición, no tenés libertad de expresión, no tenés libertad de opinión, de prensa y demás, pero fue un proceso, ¿no? Un poco lo que nos fue contando José Manuel cuando vino, fue como ese largo, y esa es la característica, ¿no?, de los procesos de autocratización, el gradualismo, ¿no? Y el gradualismo a veces implica que son como esos pequeños pasos que van dando, ¿no? Hasta que, bueno, como decía que era Tocqueville, la libertad se pierde de a poco, ¿no? Hasta que un día te das cuenta de, en fin. Bueno, creo que hasta que estamos, Ezequiel. Excelente. ¿Sí? ¿Sí? Un lujo. Bueno, nos vemos con el Presencial el quórum que martes, tenemos. Nos vemos el martes en SEADE con el quórum que tenemos ahí de gente que nos acompaña y demás. Bueno, buenas noches a todos y buena semana entonces. Gracias. Buena semana, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. El 2-2 pensé que había terminado el partido 2-2. No, perdimos asquerosamente. Chao, hasta mañana. Ezequiel, se fue.